Muy bien, ya nos encontramos grabando, siendo el día martes 16 de junio de 2020 y las 9 horas con 39 minutos damos inicio a la clase número 3 de Ciencias Naturales con los estudiantes del sexto y séptimo de Educación Básica. Vamos a empezar. El tema de hoy pues es el 1.3, que son los reinos de los seres vivos. Los que han estado en años anteriores ya conocen del tema, y para los que son nuevos pues no sé si habrán visto esto en sus anteriores escuelas, pero no se preocupen que aquí lo vamos a ver de la manera más detallada posible. Para ello, pues, primero quiero compartirles un pequeño video que nos habla justamente sobre esos temas para empezar la clase. Voy a compartir lo que es el navegador. Se está compartiendo y lo voy a poner ahí. Las preguntas para después del video, ¿sí? Los que tienen alzada la mano. Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en Perdón, por una carga. nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de ecología. Samuel Parrales, audio. Profe, ¿Sí? una pregunta. El reino vegetal, el reino fungi, tiene la levadura de la cerveza. Sí, se incluye ahí. Ah, eso fue. Perdón, te va a silenciar. Doménica, audio. Andívar. Profe, el COVID tiene un color de forma. El COVID, pues bueno, eso es un virus y los virus, según la biología actual, no se consideran seres vivos. Bueno, al menos no todos los consideran seres vivos y por eso no encontrará usted ningún reino que hable sobre los virus. Los virus tienen un estudio aparte. Hay diferentes tipos de virus, claro que sí, pero no se estudian dentro de lo que son los reinos. Adriana, Joaquín, audio. Profesor, ¿y la clase si nosotros ya lo vemos? O sea que la clase que va de sexto. No entendí esa. O sea, ustedes están en séptimo, ya lo vieron en sexto, y los que están en sexto, pues lo vieron en quinto, porque yo a ellos también les di. ¿O no es así, quinto, sexto? Sí, ¿verdad? Pero igual habrá que copiarlo. Claro que habrá que copiarlo. Recuerden que esta unidad 1 es unidad de repaso para todos. Para todos es la unidad de repaso. Por lo tanto, sí tienen que copiarlo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? Yael, audio. Yael, Mande, profe. ¿tienes alguna pregunta? Sí, la clase está siendo grabada. Así es, sus preguntas también. Ah, ya. Doménica, audio. Landívar. ¿No? Bueno, Aaron Sosa, audio. Profe, ¿Sí? se olvidó la pregunta. Entonces recuérdale y después nos hace la pregunta. Doménica, ahora sí. A ver, tengo aquí
Doménica Audio. Profe, hasta como aquí en el mundo hay, ¿cómo se llama? Donde plantan los zanahorias. ¿Cuántos países tienen todo esto? ¿Qué cosa? Sembrío, huerta. No entendí bien la pregunta. Piénsela y después me la dice, ¿ya? A ver, ahora vamos a compartir lo que es la clase. Voy a poner aquí en compartir pantalla. Bien. Tengo la pantalla completa para que se pueda ver. Ahí está. Como ven ahí es la clase número 3 de Ciencias Naturales, fecha de hoy, 16 de junio de 2020. Y van a ver el contenido. Vamos a empezar pues, como siempre, ¿no? Recordándoles que cada vez que vean el icono de la hoja con el lápiz, pues necesitan pasarlo a lo que es el portafolio. Bien, como les decía, el tema de hoy es el 1.3 que corresponde a los reinos de los seres vivos. Pues, para empezar, ¿qué es un reino? Según la biología, pues no, que es la ciencia que estudia los seres vivos, el reino es un grupo donde se agrupa, bueno, valga la redundancia, es un grupo donde se encuentran varios seres vivos que comparten características similares. ¿Qué características? Pues pueden ser, qué sé yo, el hábitat, perdón, me adelanté, el hábitat, su estructura, su alimentación, entre otras características. Como ustedes ven en la figura, pues tenemos varios reinos, y como vieron en el video también. Ese era un video introductorio. Analizando rápidamente la imagen, tenemos pues que en la raíz del árbol, ¿no? El árbol filogenético, podemos decir, tenemos a lo que son los moneras, o moneras, que son los organismos más sencillos, más simples, podemos decir. Y en las puntas, pues tenemos los organismos más complejos, con una estructura mucho más, una estructura mucho más diferente, podemos decir también, de los otros seres vivos que componen este árbol. Ahora vamos a continuar. Viene la pregunta, pues, ¿cuáles son los reinos de los seres vivos? Pues normalmente se enseñan 5 reinos. ¿Por qué digo normalmente? Porque ya van a ver que en la actualidad no son 5 reinos, son 7 reinos. Ya van a ver cuáles son los otros. Como vemos aquí, dice, es posible distinguir los 5 reinos principales que ya nosotros ya conocemos, que son los moneras, los protistas, los fungi, plantae y animales, ¿no? Y se ven ahí. Y me detengo un momento para responder a las preguntas que tengo aquí. Sosa, audio. Profesor, ¿Sí? lo que usted nos está poniendo ahorita en la pantalla es el que copiarlo ahorita. No, no tiene que copiarla ahora. Cuando yo le paso el documento, ahí puede copiar. Ay. Ya. Gracias. Ahora quiero su atención. No necesito que copien. Necesito que atiendan. Hamilton, audio. Profe, ¿habrá taller? Bueno, les adelanto que el día de hoy no habrá taller porque la clase es un poco extensa en contenido y por eso hoy no habrá taller. Pero sí va a haber una actividad que ya les voy a decir cuál es. Isaac Arteaga, audio. Una vez que ya hemos visto lo que son los reinos de los seres vivos, ¿no? Ahora sí vamos a ver las características de cada uno. Empezando pues por el primero. Tenemos aquí esta pequeña infografía que nos habla de las características de los 5 reinos. Observen que aquí tenemos el reino de las bacterias, pues que se llama monera o monera, los protistas o prototistas, hongos o fungi, plantas y animales, ¿no? Y observen que la misma infografía en su parte derecha nos dice que los virus no aparecen en ninguno de esos reinos, pues porque no son seres vivos o no se consideran seres vivos. ¿Debido a qué?
no cumplen con las funciones vitales necesarias, como vimos en el video de ayer, me parece, que hablaba sobre los virus, y mencionaba pues que no cumplen las funciones vitales, por lo tanto no se pueden considerar un ser vivo. Ahora, tenemos aquí varias características, pues por ejemplo que las plantas y animales pues son pluricelulares en su totalidad. Los hongos pues pueden ser unicelulares y pluricelulares. Los protistas son unicelulares e eucariotas. Y las bacterias pues son unicelulares procariotas. ¿Qué significan estos términos, eucariotas y procariotas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de séptimo tal vez? Peor el audio. Profe, hay que copiarlo igual como está en el cuadro con todos esos dibujos. Si usted observa, no se ve el icono de la hoja. Quiere decir que eso no hay que pasarlo. Ya, profe. Eso es solamente informativo. A ver, preguntaba yo. Nosotros el año pasado vimos la definición de procariota y de eucariota. ¿Qué significa esas palabras? Procariota, eucariota. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha escuchado? Si puede buscar en el diccionario, pues hágalo en el momento. Yo espero aquí. Samuel, audio. Profe, ¿Sí? sonó un sonido como... Yo escucho a alguien como que está absorbiendo algo con un sorbete. Mm. Racines, audio. Las procariotas no son las que tienen núcleo. Error. No son los que tienen núcleo. Es al revés, son los que no tienen núcleo. Romina, audio. Profe, ¿quién empezó a estudiar estos reinos? Es una buena pregunta y eso está preparado en el otro video que les voy a mostrar, pero bueno, esto viene desde, podemos decir desde Aristóteles, en la antigua Grecia, un filósofo griego que fue el primero, o al menos el primero del que se tiene registro, de que propuso reinos para estudiar. Él propuso nada más dos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Y por mucho tiempo pues se estudiaba de esa forma, hasta que un científico llamado Carlos Linneo propuso el sistema de clasificación en el que añadía un nuevo reino, un reino mineral. Antes el reino mineral se estudiaba como parte de los reinos de los seres vivos. ¿Por qué? Pues porque había una gran diversidad y se pensaba que necesitaba estudiarse. Ya vemos que no es así, pues los minerales no son seres vivos. A ver, Ashley Marchand, audio. Profesor, en la imagen de aquí la podemos pegar como para decoración. Si usted desea, sí. Bueno, nadie me dijo entonces cuál era el significado de procariota y eucariota. Por ahí recién estuvo una idea. Bueno, para hacer más rápido esto, pues procariota es un término que hace referencia a células cuyo material genético o ADN se encuentra disperso, es decir, que no se encuentra dentro de un núcleo. En pocas palabras, procariotas son células que no poseen un núcleo definido. ¿Y qué son las eucariotas? Pues es lo contrario, son células que sí poseen un núcleo definido y además del núcleo pues poseen ciertos organelos, ¿no? Que son organelos, pues son estructuras que cumplen funciones diversas dentro de la célula, como la respiración, porque sí, las células respiran, tienen respiración, la asimilación de nutrientes, la reproducción, entre otras funciones. Eso permite los organelos, pues. Entonces las células eucariotas son esas, que tienen un núcleo definido y la presencia de organelos. Pues obviamente al ser células más complejas, pues están presentes en organismos más complejos, ¿no? Como por ejemplo los animales y las plantas.
incluyendo al ser humano. Nosotros somos organismos eucariotas. A ver, ahora sí vamos a continuar. Vamos con el primero de los reinos. Los que están alzando la mano, ya mismo les abro un espacio para las preguntas, ¿sí? Ahora enfoquémonos en atender esto rápidamente. El reino Monera, o Monera, pues es el primero de los reinos que se estudia, o al menos yo considero que debe ser así. Muchos lo estudian al final. Los Moneras, pues también son llamados bacterias, ¿no? Y tienen las siguientes características, como vemos aquí en pantalla. En primer lugar, pues son unicelulares. Ya nosotros aprendimos el significado de la palabra unicelular en años anteriores. Lo vuelvo a repetir. Unicelular, pues que está compuesto por una sola célula. Es decir, esa célula ya es un individuo, un organismo completo, capaz de realizar las funciones necesarias para su supervivencia, entre esas, reproducirse. Justamente eso, pues, es lo que hacen las bacterias, no reproducirse a una escala mucho más rápida que otros seres vivos, ¿no? En cuestión de minutos o de horas. Tenemos esta característica, pues pueden vivir en diferentes medios tan extremos, o muchas veces donde no están presentes otros organismos, pues las bacterias pueden estar ahí. Tenemos entre esos el agua, el aire, el suelo y también dentro de otros seres vivos, incluyendo nosotros. Nosotros también tenemos la presencia de bacterias en nuestro cuerpo, dentro y fuera de él. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues que hay bacterias que nos hacen bien y hay otras bacterias que nos causan enfermedades, ¿no? Como lo dice aquí en el material. Bacterias que nos causan provecho, pues, dentro de nuestro cuerpo, pues en la flora intestinal, que básicamente es una colonia de bacterias que nos ayudan a sintetizar o a absorber ciertos nutrientes en los alimentos en el intestino. Y pues que cuando está desequilibrada, pues causa enfermedades o causa varios síntomas, ¿no? Pero la cuestión aquí es que hay bacterias que nos ayudan a realizar ciertas funciones. No solamente en todo el cuerpo, sino para otras cosas. Por ejemplo, para obtener ciertos alimentos, ¿no? Como vimos en años anteriores, lo que es la leche, el queso, el yogur, pues tienen estas bacterias que se llaman lactobacilos. Y asimismo, como hay bacterias que nos causan beneficios, pues hay otras que nos causan enfermedades. Vamos a ver aquí. En la imagen que se ve de la forma de las bacterias, pues hay bacterias según su forma, ¿no? Nosotros vimos el año pasado las varias formas, entre esas los cocos, los espirilos, los fibrios y los bacilos, que son las formas más o menos que pueden tener estas bacterias y que también reciben el nombre pues según la forma que tengan. Ahí en la imagen podemos observar 4 de las formas. La primera de ellas son los bacilos, pues no, en forma de bastón, formas alargadas. Acá tenemos los vibrios, pues que ellos tienen presencia de lo que es el flagelo, lo mismo acá. Y aquí tenemos lo que son los cocos, que son bacterias de forma redonda y que pueden agruparse. Tengo aquí preguntas. Yael, audio. Profe, ¿Sí? ¿y llaman esos palitos verdes que están ahí, que tienen como raíces? Esas raíces pues se llaman flagelos, son sus apéndices, es decir, son la parte del cuerpo que les permite moverse. Tienen un nombre, pues si no me equivoco se llaman vibrios. Se llaman vibrios pues porque tienen una forma definida y la presencia de un flagelo. Tenemos aquí a Marchand, audio. No, es que se levantó la mano. Ah, ya, ok, entonces. Romina, audio. Profe, una pregunta. De las bacterias, por ejemplo, de las que son malignas, una de estas bacterias produce el COVID. Pues déjeme decirle que no. ¿Por qué? Pues porque el COVID es una enfermedad causada por un virus.
El nombre lo dice. Ustedes recuerden que al principio de esta pandemia, pues se la llamaba la pandemia del coronavirus. Pues, ¿y qué es el coronavirus? Pues más que nada es una familia de virus, porque hay varios tipos de coronavirus. Este virus en específico, pues pertenece a la familia del SARS, del síndrome de agudo respiratorio severo, algo así. Entonces, es provocada esta enfermedad por un virus, no por una bacteria. Y esa es la diferencia. Profe, y también de los de los beneficios de también otras bacterias, también se pueden hacer yogur. Sí, el yogur de hecho viene de la fermentación de la leche. Estas bacterias pues ayudan a descomponer esto y tenemos un producto como es el yogur. Y esa es la razón por la que productos como el yogur, la leche y el queso pues no duran tanto tiempo como durarían otros alimentos, porque precisamente se llaman alimentos probióticos. ¿Por qué? Porque tienen elementos vivos, en este caso las bacterias, recordemos que son seres vivos. ¿Y qué pasa? Pues si esto se pasa del tiempo, pues se prolifera y estas bacterias comienzan a descomponer ya en sustancias que ya nos pueden hacer daño. Entonces, estos alimentos contienen probióticos que deben ser consumidos en cierto tiempo, porque si no, también nos pueden hacer daño. Ok. Ok, Valesca, audio. Profesor, Sí, ¿por qué eso que había dicho antes de esas cositas verdes que están ahí? ajá. Ya, ¿y por qué son bacterias y nos ayudan a mover? A ver, el término bacteria pues proviene de la forma, hace referencia a la forma. Bacteria significa bastón, básicamente. ¿Por qué? Porque las primeras bacterias que se descubrieron tenían esta forma de bastón, Ah, como una forma alargada, ¿no? Entonces, de ahí el nombre. Pues, y como sabemos, pues hay bacterias beneficiosas y hay bacterias perjudiciales. Para nuestra suerte, pues la mayoría son beneficiosas o, en todo caso, inofensivas para nosotros. Las que son perjudiciales, pues son un pequeño número, pero que aún así, pues lo que causan puede inclusive atentar contra la existencia de nuestro ser, ¿no? Pueden poner en peligro la vida. gracias. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Nos vamos al siguiente reino, que es el reino protista. Y aquí en el reino protista podemos ver que se incluyen a dos tipos de organismos, a lo que son los protozoos y las algas. Son seres vivos muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Pues las algas pues, son más parecidas a lo que son plantas, pero no son plantas. Por eso están en una clasificación aparte. Tienen características similares. Muchas de ellas inclusive realizan fotosíntesis, pero no se consideran plantas pues porque no cumplen con otros requisitos. Y los protozoos pues son organismos unicelulares también, son eucariotas, que poseen características animales, es decir, necesitan consumir materia orgánica de otros individuos para poder subsistir. Muchos de ellos también son parasitarios, como las amebas, que causan enfermedad que se llama mediasis. El paramecio, que también causa un tipo de enfermedad, se encuentra en áreas, en aguas estancadas, y otros más. Entre ellos también hay uno que ocasiona la malaria, como ya vimos en el video, ¿no? Y el dengue me parece que también es un protozoo transmitido por el mosquito. Ahora, los protozoos, pues como ya vimos aquí, son unicelulares, donde viven pues en el suelo o en otros seres vivos, como parásitos, es decir, que causan enfermedades. Y también tenemos a las algas, que son también unicelulares, pero en este caso también pueden ser pluricelulares, sin llegar a considerarse plantas. Ojo aquí. Varias algas son unicelulares o son pluricelulares, pero no se consideran plantas porque les faltan todavía algunos requisitos para ser consideradas como tal.
Lo que sí comparte con las plantas pues es que fabrican su propio alimento realizando la fotosíntesis, por lo que se considera seres autótrofos, ¿no? Los seres autótrofos son quienes fabrican sus propios nutrientes para su subsistencia. Bien, abrimos nuevamente el espacio para las preguntas. Nos vamos ahora al reino fungi, o fungi, depende de cómo lo pronuncie, que es el reino de los hongos. Dentro de este reino pues tenemos obviamente a los hongos, que pueden ser de tres formas: forma de seta, forma de moho o en levadura. Ya les voy a explicar qué diferencias tienen cada uno. Pues hablando de los hongos en general, tienen ciertas características como las siguientes. Pues que aquí nos encontramos los primeros organismos que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Es decir, que hay hongos unicelulares y hay hongos pluricelulares. Como ustedes ven en pantalla, los unicelulares pues son las levaduras, que son las que están aquí. Déjenme cambiar el puntero para que se vea. Aquí. Si se ve, me imagino el destello rojo, ¿no? Ya. Ese tipo de hongos son levaduras, son hongos unicelulares y se utilizan en varios procesos, entre ellos la fermentación de alimentos. Se utiliza, por ejemplo, en la producción de bebidas alcohólicas, como en el caso de la cerveza, pero también en la fabricación de alimentos como el pan. Tal vez hayan visto que para hacer pan o hacer alguna masa utilizan levadura. Y pues, que es un polvito, ¿no? Ese polvito pues contiene levadura. ¿Y qué hace? Pues que esta masa se extienda. Ahora, los pluricelulares pues comprenden lo que son las setas y los mohos. ¿Qué son las setas? Pues son los hongos que tienen esta forma como de paraguas o como de un sombrero, como el que está aquí, ¿no? Tienen una especie de tallo, que no se llama así, y la parte de arriba que parece una sombrilla o un paraguas. Por lo general se encuentran en lo que son lugares húmedos, como el suelo de los bosques, o también sobre madera en descomposición. Y también tenemos a lo que son los mohos, que a diferencia de los de acá no tienen una estructura como tal, sino más bien se presentan como una especie de mancha. Observen aquí en la imagen que estos son rebanadas de pan, o molde. Y sobre ellas pues está esta parte de lo que es como blanquecina y esta parte verdosa. Justamente eso es el moho. Tal vez usted haya visto que cuando el pan se deja mucho tiempo o pasa de su fecha, pues comienza a ponerse así, ¿no? Blanquecino o verdoso. Y decimos que el pan tiene moho. ¿Y qué es el moho? Pues es un hongo que se encarga de descomponer. En ese momento se encuentra descomponiendo lo que es el pan, pues para absorber sus nutrientes o sus elementos. Y no solamente en el pan, también en frutas suele pasar. Tal vez ustedes han visto que en una fruta echada a perder, pues comienza a ponerse blanquecino, ¿no? Como una especie de capa blanca. Esa capa blanca, pues, es el moho, tratando de disolver lo que es la estructura de esta fruta. Ahora sí abrimos el espacio para las preguntas. Echa la grabación otra vez. Bien. Terminamos de ver este reino y nos vamos al siguiente. Reino Plantae, o reino de las plantas. Tenemos aquí organismos pluricelulares, ¿no? Aquí ya se acaban los organismos unicelulares, ya no hay, solamente hay pluricelulares. Y estos organismos pues son capaces de producir sus propios nutrientes o su alimento a partir de sustancias inorgánicas, como el agua y las sales minerales, además del dióxido de carbono que se encuentra en el aire. Este proceso pues obviamente se llama fotosíntesis. Estos organismos pues se caracterizan por vivir fijos a un sustrato o fijos en el suelo. Aunque también vemos que hay plantas acuáticas, pero bueno, eso ya es otro tema. Estas plantas pues viven fijas, no pueden desplazarse, a diferencia de los animales.
Sin embargo, presentan movimiento como ya vimos, lo que son las hojas, las flores y su raíz. Otra característica de las plantas pues es que no poseen como tal un sistema nervioso ni órganos de los sentidos. Nosotros tenemos órganos de los sentidos, los animales también los tienen, pero las plantas no tienen como tal presencia de estos elementos. Y pues las plantas se pueden clasificar pues de varias formas. Más que nada se pueden clasificar en lo que son plantas con flores y sin flores. Pues dependiendo de las flores va a ser su reproducción. La reproducción de las plantas pues, puede ser igual de dos formas, asexual y sexual. Asexual pues cuando la misma planta da origen a otra mediante, por ejemplo, si cortamos una rama y la plantamos, que es otra planta, es una forma de reproducción asexual. Y la sexual pues es cuando ocurre la fecundación en lo que son las flores. El polen se une con los óvulos presentes ahí y da origen a la semilla que se encuentra dentro de un fruto. Ahora abrimos el espacio también de las preguntas. Bien, vamos a continuar con el último de los reinos porque ya la hora ya mismo se nos termina. Vamos con el reino Animalia, que es el último. Como vemos, pues es un reino compuesto exclusivamente de organismos pluricelulares, al igual que el reino anterior. Pero en este caso, estos organismos no son capaces de fabricar su alimento o obtener sus nutrientes, sino que deben hacerlo pues consumiendo a otros seres vivos, ya sea plantas o ya sea otros animales. En este caso pues son capaces de desplazarse, y observen aquí dice la mayoría, es decir que sí hay animales que no pueden desplazarse. Ya vamos a ver cuáles son. Y en este caso pues sí poseen un sistema nervioso desarrollado en unos casos o en otros casos mucho más simple, pero sí lo poseen. Y también poseen órganos de los sentidos que les permite captar pues las variaciones de su ambiente o la presencia de alguna presa. Como ustedes ven ahí hay varios ejemplos. Podemos clasificarlos pues en dos grupos, vertebrados e invertebrados, según la presencia de columna vertebral y de huesos. O también podemos clasificarlos pues según su hábitat, acuáticos, terrestres y anfibios que viven en ambos. Y vamos en este momento a darle paso a las preguntas para finalizar. Repito, la tarea de ustedes consiste en lo siguiente: observar este video y hacer un resumen de él. Más que nada quiero saber los nombres de estos 7 reinos que menciona la biología de forma actual y lo que ustedes quieran agregar. Unas 2 o 3 ideas adicionales a eso. Repito, un resumen de este video que esté incluido en los nombres de estos 7 reinos y algunas ideas adicionales a esto de aquí. ¿Sí? Esa va a ser su tarea y la tienen que enviar pues hasta el día viernes, hasta la 1 de la tarde. Día viernes hasta la 1 de la tarde tienen que enviar ese resumen. ¿A dónde? Pues al correo. ¿Se acuerdan del correo que les mencioné en la primera clase? Y para los que no, los que llegaron recién, pues yo les estaré enviando en el grupo el correo, ¿sí? A ese correo necesito que me envíen ese resumen. ¿Cómo lo hacen? Pues, si usted desea hacerlo en computadora, lo hace y me envía el archivo. Y si no, pues lo hace a mano y le toma una foto y esa foto me la envía al correo. Por favor, enviar al correo. WhatsApp no, ¿por qué? Porque tengo que recibir otras tareas de otros cursos y se me va a llenar, entonces me voy a confundir y tal vez no tome en cuenta su participación. Así que por favor, hacerlo al correo. Entonces, de mi parte, esa ha sido la clase de hoy. Y voy a finalizar la grabación en este momento.